Muy buenas noches con todos. Vamos a esperar un par de minutos más a ver si es que alguien más se conecta. Caso contrario, ya comenzamos con el gran round. No, Luna.
Buenas noches con todos, muchas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar. La presente reunión va a estar moderada por el doctor Fernando Aro. El doctor está atendiendo ahorita un estudio de emergencia, por lo que él se va a conectar más adelante y va a tomar la posta de esta reunión. Nati, comencemos, por favor. Bueno, buenas noches con todos. Muchas gracias por su atención. El día de hoy les voy a presentar un caso clínico titulado Desapercibido por 17 años. Como invitados tenemos al doctor Ricardo Negrete, especialista en cirugía general, y al doctor Santiago Vallejo como especialista en radiología. Entonces, empezando con el caso, tenemos a una paciente femenina de 17 años de edad que ingresa el 26 de agosto del 2021. Ella es nacida y residente en Quito, es soltera, mestiza, católica y es estudiante. Su tipo de sangre es A positivo y no nos refiere a ninguna alergia ni transfusiones sanguíneas. El motivo de consulta es dolor abdominal. Refiere que 8 horas previas al ingreso presenta de manera súbita y posterior a la ingesta de alimentos, dolor abdominal difuso de intensidad 10/10, tipo cólico, que se acompaña de vómito por 10 ocasiones, que en un inicio eran de contenido alimentario y posteriormente se vuelve de contenido bilioso. Se automedica maltrato con simeticona, pero no presenta ninguna mejoría del cuadro, por lo que acude a este hospital. En cuanto a sus antecedentes, ella tiene una infección por Helicobacter pylori tratada con amoxicilina, claritromicina, metronidazol y omeprazol unos meses previos al ingreso. No refiere ningún antecedente quirúrgico. Dentro de sus antecedentes ginecobstétricos no tiene ninguna gesta, tuvo una menarquia a los 12 años, tiene ciclos irregulares, no ha iniciado su vida sexual activa y la fecha de última menstruación fue 12 días previos al ingreso. En cuanto a sus antecedentes familiares, su abuela materna tuvo linfoma Hodgkin, su abuelo paterno un cáncer gástrico y su abuelo materno es hipertenso. Al examen físico tenemos a una paciente que tiene una presión arterial de 120/88, una frecuencia cardíaca de 115, respiratoria de 20, saturando 94% al aire ambiente. Pesa 43 kilos y mide 1,60, lo que le da un índice de masa corporal de 16.8, que es un infrapeso. Presenta un abdomen suave, depresible, levemente distendido, doloroso a la palpación de manera difusa, pero el dolor es predominantemente en el epigastrio y tiene ruidos hidroides presentes. Eso en cuanto a los pertinentes positivos. Del resto del examen físico no presentaba ningún hallazgo patológico. Bueno, con esto se le realizaron algunos exámenes de laboratorio, empezando con una biometría y tiempos de coagulación, entre los cuales los únicos hallazgos pertinentes positivos fueron una leucocitosis de 12.230 con una neutrofilia de 74.9%. En cuanto a la química sanguínea, los hallazgos anormales fueron una glucosa de 135 y una amilasa que estaba levemente elevada. El límite en este laboratorio es de 100, ella presentaba una amilasa de 103, lo cual no nos da como para pensar en una pancreatitis, además de que su lipasa estaba dentro de parámetros normales. Presenta un hemo no infeccioso que se encontraba normal. Procalcitonina y PCR dentro de rangos normales y la beta-HCG menor a 0.1, lo cual nos descarta un embarazo. Se le solicitan exámenes de imagen. Bueno, no sé si aquí quiera participar el doctor Negrete. Buenas ¿Su noches. opinión sobre el caso? Sí, ¿cómo está, Nati? Muchas gracias por la invitación. Buenas noches con todos. Bueno, es una paciente jovencita, sin una clínica muy específica, que acude con dolor abdominal, con lo que llama la atención al examen físico es una taquicardia, que por ahí nos puede guiar que existe un proceso inflamatorio en el abdomen. Y en los exámenes de laboratorio, una leucocitosis leve con neutrofilia, creo que no llama la atención más. Probablemente esa glucosa no sea de ayunas, no esté en ayuno y por eso esté más de 100, ¿no? Pero no tiene antecedentes de diabetes y pues los otros marcadores inflamatorios están negativos. El tiempo de evolución es corto, así que no creo que los exámenes de imagen sí nos van a aportar bastante en el diagnóstico. Listo, entonces, como primer examen de imagen, se le pide a la paciente un eco de abdomen superior y un rastreo de fosa ilíaca derecha. Entonces, los hallazgos de este eco
fueron un hígado que tenía características normales, una vesícula sin cálculo y sin engrosamiento de su pared, una vía biliar de tamaño conservado, los riñones que no presentaban alteraciones, un vaso también dentro de parámetros normales y al rastreo de la fosa ilíaca derecha no se localiza el apéndice y debido a la gran cantidad de aire intestinal que tenía, no se pudo realmente evaluar adecuadamente la fosa ilíaca derecha. Por lo tanto, se le pide una tomografía simple y contrastada de abdomen y pelvis. Les voy a pasar primero las imágenes, vamos a ir a una pregunta y después vamos a discutir los hallazgos que se encontraron en esta paciente. Listo, entonces les voy a pasar una preguntita para que me ayuden contestando los participantes. Nati, creo que el video salió un poquito cortado. No sé si puedes pasarle una vez más, por favor, o tal vez Ya. manualmente, porque como que se entrecorta el video. No sé si ahí salió mejor, se ve mejor el video. Creo que se vio un poco más de imágenes. Igual se sigue cortando algo. Pasémoslo la última vez para dar chance ah, de observarle mejor. Ya, entonces vamos a iniciar con la votación. Les pido por favor a los participantes que me ayuden con sus votos. Nati, esta tomografía fue solicitada por el médico de emergencias, ¿verdad? Antes de que le Sí, vea el cirujano. sí, Y exactamente. estaba pensando en alguna patología como una apendicitis, probablemente, ¿no? Sí, estaban sospechando en un inicio en una apendicitis y en una obstrucción intestinal. Ok. Posterior a la realización del eco, también como no era concluyente, la persona que realiza el eco sugiere que si es que amerita, por sospecha de abdomen agudo, se complemente con una tomografía también. Listo, entonces vamos a ver los resultados de la votación. Bueno, hay un empate entre el quiste de ovario derecho y el hemoperitoneo. Entonces vamos a ver los hallazgos que vimos en la tomografía. Listo, entonces, bueno, empezando, vimos que el colon se ubicaba únicamente en el de mi abdomen izquierdo y este se encontraba bastante distendido. Vimos además el signo del remolino. Les voy a pasar nuevamente esa partecita del video para que lo vean mejor, se ve mejor que en la foto. Vemos cómo las asas y los vasitos van haciendo como un remolino. Y es lo que vemos justamente en esta imagen.
Nuestro siguiente hallazgo es que el duodeno se encuentra en una localización normal, es decir, cruza la línea media de derecha a izquierda y pasa detrás de los vasos mesentéricos, de la arteria y de la vena mesentérica superior. Aquí un poquito, para que lo vean un poquito mejor. Nuestro siguiente hallazgo es una inversión de la arteria mesentérica superior y de la vena mesentérica superior. La ubicación normal de estos vasos es la arteria a la izquierda y la vena a la derecha. Y vemos en esta imagen que está invertida esta relación. Aquí un poquito más explicado con colorcitos para que se vea mejor. Y nuestro siguiente hallazgo es probablemente uno de los más relevantes. El apéndice se encontraba ubicado en el epigastrio. Bueno, en la tomografía se veía un apéndice con un calibre normal, neumatizado y que no presentaba cambios en la grasa alrededor del apéndice. Aquí igual vemos un acercamiento de la imagen para que vean cómo es la forma del apéndice. Y por último, bueno, una foto en coronal también del apéndice. Aquí esta forma de C, que se encuentra en el epigastrio. Y como hallazgos extra encontramos una nefrolitiasis derecha, es un cálculo que mide 6 milímetros y no produce ningún tipo de obstrucción ni ectasia en el riñón. Y un quiste en el ovario derecho, se mide 4 centímetros aproximadamente, que es el que vemos en esta imagen. Y se le realizó además un eco complementario en el cual vamos a ver nuevamente el signo del remolino que habíamos visto en la tomografía, en el cual la vena va a envolver a la arteria mesentérica superior. Y se ve aquí. Esta imagen pulsátil es la arteria y lo que le está envolviendo es la vena. Listo. Entonces, con Nati, esto... ¿puedes repetir el video otra vezita? Porque igual se corta siempre con los videos, como que pueden fallar y no alcanza a distinguirse mucho. ¿Podría señalar a la vena y a la arteria? Repetir. Ya, entonces, la vena es esta azulita que viene por aquí, que después se va a hacer roja, por lo que cambia la dirección del flujo. Y esto que se ve como más amarillito, que es pulsátil, es la arteria. Les paso una vez más. Listo, creo que ahí sí se pudo ver mejor. Ok. Bueno, entonces, hasta el momento los diagnósticos que tiene nuestra paciente es una malrotación intestinal por todos los hallazgos que encontramos, la inversión de la vena y la arteria mesentérica superior, la ubicación del colon en el lado izquierdo y del intestino delgado en el lado derecho, y el apéndice ubicado en el epigastrio. Además tiene una obstrucción intestinal debido a la clínica y a los hallazgos que encontramos en imagen, una nefrolitiasis derecha que no nos produce ninguna clínica, ya que no produce ningún tipo de obstrucción, y un quiste de ovario derecho que no está accidentado, ya que no encontramos líquido libre en la cavidad. Doctor Negrete, ¿puede Sí. ayudarnos con este punto? Yo quería preguntarle a Nati antes, no sé si le hicieron tal vez una gasometría a la paciente. No, en la historia clínica no No. tenía una Ok. gasometría. ¿Por qué la gasometría? Porque, bueno, si tenemos ya preoperatoriamente y con estos hallazgos de imagen que son muy evidentes, hay una malrotación intestinal que es muy poco frecuente en un paciente adulto. Prácticamente, usualmente la malrotación intestinal se presenta en pacientes neonatos y aproximadamente un 0,20% de los pacientes llegan a la adultez siendo asintomáticos. Y cuando se presenta un cuadro clínico relacionado a este proceso, usualmente es un vólvulo de intestino medio que puede producir isquemia. Entonces, por eso es lo que nos tomaría o lo que nos llevaría a tomar una conducta quirúrgica es justamente que pensemos que esta oclusión intestinal sea secundaria a un vólvulo del intestino medio y que exista signos de sufrimiento. En la tomografía no vimos signos de isquemia, no se veía líquido libre, sin embargo la paciente estaba con una oclusión completa. Básicamente es de eso, ¿no?
Dentro de la malrotación intestinal, de lo que veo, es la variante clásica, la más frecuente. Como ustedes saben, embriológicamente, ya después de Nati me imagino que les va a explicar un poquito más. El intestino sufre tres procesos en el que va rotando en contra de las manecillas del reloj. Primero 90 grados, después 180 grados y finalmente 270 grados, teniendo como eje la arteria mesentérica superior. Entonces tenemos un asa que es el asa duodeno-yeyunal y un asa que es el asa iliocecal. Entonces toman esta rotación para que finalmente el colon, el ciego, se localice en el lado derecho y el intestino delgado en el lado izquierdo. Entonces, cuando ocurre una mal rotación, usualmente la variante clásica, que es la que presumo tiene esta paciente, llega a tener una rotación exclusivamente de 180 grados. El ciego se localiza prácticamente, bueno, en el lado izquierdo, pero llega casi a la línea media y forma unas bandas que van desde el ciego y el hilón terminal hacia la pared abdominal en el lado derecho, que son las bandas del lado. Entonces, y esas bandas ocluyen el duodeno. Dentro de esta malrotación puede producirse estas volvulaciones del hígado, que son las que producen la isquemia y la urgencia quirúrgica. Nati, podemos poner ante un ratito la placa, el que es como Scout o el MINIP, donde se ve la disposición de las asas. Esa. Esta en realidad no es una, no son rayos X, es una tomografía, pero está con el corte bastante grueso y está programada para ver las densidades bajas, es decir, para el aire, con el objetivo de denotar cómo se está distribuyendo el patrón gaseoso en esta paciente. Nati, ya nos habías dicho que aquí existía una marcada dilatación de todo el marco. Primero, la localización del marco colónico es completamente rara. Estamos con todo el colon hacia el lado izquierdo y existe ausencia de prácticamente neumatización en el mesogastrio, en el flanco derecho. No hay ninguna asa ahí de colon. Usualmente nosotros en el adulto vamos con en este caso vemos neumatización del colon, no vemos mayor neumatización de las asas de intestino delgado, pero la posición es completamente anómala. Lo que está ahí, en realidad, para poder localizar, para poder entender qué es lo que está sucediendo con este paciente, para poder entender cómo está disponiéndose el colon, em, más o menos el apéndice secal es el que nos dice o nos ayuda a saber cuál de todos estos es el colon ascendente y por ende cuál es el transverso y cuál es el descendente. Nati, ¿podemos señalar hacia el epigastrio, por favor? Aquí en esta localización es donde en el corte fino, no en el corte grueso como este, pudimos identificar el origen del apéndice secal. Fue muy difícil de identificar al apéndice, de poder encontrarle, porque obviamente todo está alterado, pero todo lo que se encuentra disponiéndose desde el epigastrio hacia el flanco izquierdo viene a ser el colon ascendente. Todo lo que está descendiendo por el flanco izquierdo corresponde al colon transverso y lo que está regresando hacia la línea media desde el hipogastrio viene a ser el colon descendente. Entonces, referente un poco a a lo que decía Ricardo, aquí vemos que el colon, a más de la disposición anómala, también se encuentra muy distendido y en la imagen que se encuentra más hacia el hipogastrio, hacia abajo, sugería que también podía haber algún grado de volvulación distal en el colon y por eso el colon se encontraba como muy distendido de forma retrógrada. Adicional a esto, creo que podemos recalcar que la presentación de cualquier cuadro, cualquier clínica que nosotros estemos acostumbrados o que inicialmente podamos orientarnos, nos va a jugar en contra porque la clínica aquí va a ser atípica, la localización del dolor nunca va a ser en un cuadro inflamatorio lo que nosotros estamos esperando. Creo que en este momento tenemos ya al doctor Fernando Aro que ha podido ya conectarse. Doc, bienvenido. Le doy la batuta. No se le escucha, Doc. No, aún no.
No, debe ser porque está con audífonos, tal vez. Tal vez retirarle los audífonos, pero aún no se le escucha. ¿Ahí me escuchan? Ahí estamos, Doc. Sí, continuemos hasta solventar Ok. esta falla técnica. Sigue, por favor. Entonces, eso es lo que creo que podría añadir. Es un caso, sabemos desde el inicio, lo que más llama la atención cuando abrimos la tomografía es ese remolino, es ese giro que están haciendo, ese baile entre la arteria mesentérica y la vena mesentérica superior, y sabemos que va a ser un caso muy difícil de valorar, muy interesante. No es un caso con el que quieres toparte en una guardia, porque va a ser complicado, pero bueno, creo que hasta este punto no tengo nada más que añadir. No sé si Ricardo, ¿algo adicional o continuamos? Sí, bueno, lo que yo quería preguntar es ¿cuál es la presentación de esta paciente, ¿no es cierto? Hay tres tipos de presentaciones de un paciente que venga mal rotado y que va a necesitar un tratamiento quirúrgico. El uno es justamente los que se presentan en la edad neonatal y pues con un cuadro obstructivo ingresan a un procedimiento, usualmente un procedimiento de LAD. El segundo ya son los pacientes de adultos y dentro de los pacientes de adultos la presentación más frecuente es el vólvulo de intestino medio, más que un vólvulo del colon. ¿Sí? Entonces llama mucho la atención que la dilatación que tenemos en este paciente está a expensas, digamos, del intestino grueso. Y la tercera presentación es cuando hay efectivamente una de estas bandas ocluye el colon transverso, que podría ser, es menos frecuente, pero tal vez podría ser el caso, ¿no? Por la dilatación, porque en el intestino delgado se ve que está colapsado y Sí. solo vemos una dilatación del intestino grueso, que no es lo usual, porque si tenemos una obstrucción distal, deberíamos tener una dilatación de todas las asas proximales. Si tenemos una obstrucción proximal, pues no hay aire distalmente. Entonces, esta es bastante retadora, realmente concuerdo con Santiago en cuanto al diagnóstico y el posible manejo que se le pueda dar. No es una presentación usual. Lo que va en contra de un vólvulo de intestino medio es que el intestino medio, como tú lo dices, ahí no hay dilatación, no hay un cuadro obstructivo de intestino medio. ¿Cuáles serían las indicaciones quirúrgicas en este caso para decir, bueno, tenemos que entrar y echar un vistazo y ver qué es lo que está sucediendo? Primero es que tengamos la posibilidad de que tengamos sufrimiento de isquemia intestinal por la obstrucción. Entonces, si es que el paciente está séptico, tiene toma del estado general, hay signos de son marcadores que directamente van a hacer que tengamos que hacer una exploración quirúrgica en el paciente. En este caso, lo único que nos llama la atención es un dolor difuso, no hay signos de irritación peritoneal, sí hay leucocitosis, está taquicárdico, probablemente hacer una gasometría hubiese sido bueno para valorar la perfusión. Un poco difícil decir que esta paciente tenga directamente una indicación quirúrgica. ¿Podría Un poco eventualmente difícil. considerarse un manejo conservador y observarle? Probable, Sí, probablemente. sería una posibilidad. Probablemente, porque no hay líquido libre, ¿no es cierto? No hay líquido libre. Es un poco complicado la decisión. Como les digo, es tan poco frecuente esta patología en un adulto, menos del 0.20%. Entonces, pues no hay guías que estén ampliamente conocidas, digamos. Para los que más manejan malrotación intestinal son los cirujanos pediatras. Para un cirujano general, esta es una patología absolutamente poco frecuente. Entonces, no hay, digamos, una conducta basada en evidencia que te diga esto es mejor o esto es peor. Creo No que hay una depende guía, mucho, no hay una guía exactamente. Entonces, depende mucho de cómo le evalúa el cirujano en ese momento al paciente. Si es que, obviamente, los signos que ya te llevan a tomar una decisión quirúrgica es que hayan signos de isquemia, que hayan signos de perforación, de peritonitis, que haya toma del estado general, esos pacientes pasan directamente a quirófano. Lo esa otro es dilatación, que sí. Ajá. perdón, continúa, te interrumpí, Lo perdón. otro es que si es que el paciente tiene una obstrucción que no cede con el manejo conservador, pues también la conducta quirúrgica estaría indicada, ¿no? Ok, Son las dos opciones. gracias. Listo, entonces, bueno, en esta paciente se
se decide operarla. El plan establecido fue una laparoscopía exploratoria y el procedimiento realizado fue una laparoscopía exploratoria más una apendicectomía laparoscópica más adhesiolisis. No hubo ninguna complicación durante la cirugía y el tiempo quirúrgico fue de 2 horas y media. Vamos a ver unas pocas imágenes de la cirugía. Natalia, una pregunta. ¿Cuál fue la indicación quirúrgica en este caso? Bueno, en este caso, la paciente presentaba un dolor abdominal intenso que la verdad no iba mejorando para nada y bueno, pues la tomografía ya se le indicó que tenía una malrotación, no se encontraba nada más. Entonces la paciente ingresó a cirugía. O sea, el dolor, digamos, fue el síntoma que hizo que la paciente vaya a quirófano. Sí, porque no vieron más hallazgos en la imagen. No, ni sus laboratorios estaban alterados como para operarle por eso. Ok, ahora en cuanto ya vamos a ver las fotografías, pero si yo entro a operar a una paciente que tiene una malrotación intestinal, el procedimiento que pensaría hacer es un procedimiento de LAD. No sé si es que eso fue lo que se hizo. Vamos a ver, Nati, con las fotografías que nos vas a... Ricardo, creo que vale la pena recalcar que en este caso el tratamiento es meramente exploratorio, pero con un plan eventualmente desobstructivo de una causa mecánica para intentar liberar algún punto de obstrucción del intestino. Es evidente que con la parte como tal de la malrotación no hay nada que puedas hacer, es algo que simplemente está así y el objetivo es buscar algún punto donde puedas aliviar la sintomatología del paciente, ¿no es cierto? Sí, a ver, ¿cuándo? Ahora vamos a ir es que lo que pasa es que ahorita tenemos un poco de sesgo en cuanto al diagnóstico, ¿no es cierto? Porque, ¿cuál es la evaluación de un paciente que tiene una obstrucción intestinal? Si yo voy a evaluar un paciente que tiene una obstrucción intestinal y veo una zona franca de obstrucción que ocasiona una obstrucción completa, pues ese paciente no va a mejorar clínicamente y la cirugía temprana está indicada y la laparoscopía en pacientes jóvenes es una excelente herramienta. Ahora, tenemos ya en el preoperatorio el diagnóstico de una malrotación intestinal en una paciente que tiene una obstrucción intestinal y probablemente eso es lo que hizo que el cirujano tome la decisión de hacer la laparoscopía diagnóstica. La ventaja es que la laparoscopía diagnóstica, además de confirmar un hallazgo, permite que, sobre todo en pacientes jóvenes que no tienen antecedentes quirúrgicos, pues también ser terapeuta. Entonces, incluso en el procedimiento de malrotación, no necesariamente no se puede hacer nada, ¿no? Como les explico, Santiago, las bandas, vamos a ver en la laparoscopía, pero usualmente, ¿qué es lo que ocurre? Ustedes ven aquí en la imagen el ciego, ¿no es cierto? Y el ilion. Salen unas bandas, que son las bandas de LAD que van hacia la pared abdominal que ocasionan. Entonces, normalmente la cirugía, cuando se pretende resolver este problema o el paciente es sintomático, lo que está indicado es un procedimiento de LAD, que justamente lo que se hace es liberar esas bandas, hacer una maniobra de Kocher y de torcer, digamos, del intestino en sentido horario para que el intestino pase hacia el lado izquierdo del abdomen y pues el ángulo de Treitz, que es como llega la última porción del duodeno y el inicio del ayuno, tome digamos, una disposición más normal. Sí, eso sí se puede hacer, eso es lo que usualmente se hace pensando como en el tratamiento quirúrgico de una malrotación intestinal que sea sintomática. Porque el otro caso es que asintomático adulto llega con un cuadro de abdomen agudo, entro yo a hacer una laparoscopía y me encuentro con esto. Entonces, ese es otro contexto. Si me encuentro con esto porque tiene una apendicitis y le encuentro el apéndice en el lado izquierdo. Entonces, de ahí no habría mayor indicación de hacer nada más que lo necesario, pero si los síntomas de esta paciente están relacionados con la malrotación, probablemente sí pueda tener indicación de resolver la malrotación con este procedimiento que les estoy comentando.
En este caso es un reto encontrarle por tomografía al apéndice. No es fácil. Generalmente siempre buscamos el apéndice en el ciego que está en la fosa ilíaca derecha, pero existen las excepciones como esta. Si es que nosotros no logramos ver el apéndice y tienes sospecha de que pueda ser algo inflamatorio el apéndice, también podrías entrar y explorar, em, ¿no es cierto? Sí, Pero sin saber dónde se encuentra el apéndice, ¿correcto? claro. Ahora, Nati, en este caso sabemos que está en otro lado, claro, incluso la disposición de los trócares, la disposición del cirujano puede modificarse. Normalmente, cuando el ciego tiene la posición habitual, el cirujano se va a localizar en el lado izquierdo del paciente. Si pensamos que el ciego está en el epigastrio, probablemente tengamos que utilizar una posición francesa en la que el cirujano se pone entre las piernas del paciente para poder abordar la parte superior o el duodeno, el intestino proximal. ok. Nati, ¿podemos ver cómo estaba el apéndice tomográficamente? ¿Estaba normal? ¿Estaba inflamado? ¿Cuándo pensamos nosotros en apendicitis? ¿Cuándo no pensamos en apendicitis? Bueno, en el caso de esta paciente, tenía un apéndice de calibre normal, medía un diámetro aproximado de 4 milímetros, se encontraba neumatizado y la grasa alrededor estaba normal, no presentaba edema de la grasa. Entonces, los signos que nos hacen pensar en una apendicitis es que, bueno, primero encontrar el apendicolito, ver que el apéndice no se encuentra neumatizado, ver a la grasa alrededor que esté dematizada, o lo que se conoce como la grasa sucia, ver que haya un aumento del calibre del apéndice, generalmente es superior a los 6 milímetros o, según alguna otra literatura, mayor a 1 centímetro, y ver las paredes también del apéndice que se vean más gruesitas de lo normal. En el caso de esta paciente, bueno, al menos tomográficamente, ella presentaba un apéndice normal, que es Ok, la imagen que les estoy poniendo aquí. chévere, continuemos. Listo, entonces, bueno, las fotos de la cirugía. Bueno, encontramos al hígado, al intestino delgado y al colon. Vemos que el colon no baja por la corredera derecha, sino que hace como un giro y se regresa hacia la izquierda. Y vemos que en el lado derecho encontramos únicamente intestino delgado. Aquí nuevamente para mostrarles al colon. Y lo que se encontró fue un apéndice que sí se encontraba un poco edematizado, los vasos un poco engorgitados, como podemos ver en estas dos imágenes, por lo cual se decide hacer una apendicectomía. Y durante la apendicectomía se encontró al fecalito en la base del apéndice, que son los, bueno, tomando en cuenta los hallazgos que encontramos ahorita por la laparoscopía y recordando un poco las imágenes, es lo que habíamos visto, que el colon se encontraba netamente en el lado izquierdo. Y bueno, aquí les puse la foto de nuestra paciente y cómo se ve una apendicitis. Entonces, como dijimos, en la paciente encontramos un apéndice neumatizado, de calibre delgadito, con la grasa alrededor que se encontraba normal. Y este es otro ejemplo de otro paciente en el cual encontramos un apéndice engrosado, de calibre aumentado. Vemos la grasa alrededor que también se encuentra un poco edematizada. Y vemos que no se encuentra neumatizada su luz, sino que está llena de líquido. Y el colon también ahí, ¿no? Descendiendo. Y el ciego, Y el originándose del colon ciego. en una ubicación Fosa normal. ilíaca derecha. Ok. ¿A ti Para puedes comparar. poner las fotografías de la cirugía? Un poquito antes, otra antes. Ahí. Justo en esta parte es lo que la siguiente. La siguiente, sí, esta. Ahí te pasaste mucho. Síguele, por fin. ¿Es esta? Síguele otra vez. La siguiente. Esta. Perfecto. Justo ahí es lo que se ve, ¿no? En el lado derecho está el intestino grueso. Acá arriba vamos a ver el ciego. Y si ustedes ven, estas son las bandas que pasan hacia la pared abdominal, ¿sí? Estas son las bandas que ocasionan la oclusión. Incluso en estos pacientes, yo, incluso viéndole al apéndice normal, sí está indicado sacarlo. Entonces, eso es parte del procedimiento. Ahora, no sabemos exactamente, sí se le ve un poco eritematosa el apéndice, efectivamente, en la fotografía que nos mostró Nati de la cirugía.
y no sabemos si efectivamente el dolor fue causado por esta apendicitis inicial, que puede ser, pero si es que las molestias de esta paciente son por la malrotación, probablemente requieren en un futuro un procedimiento de la... Yo quisiera añadir algo. Desde el punto de vista de imagen, tanto la ecografía como la tomografía dependen mucho de la localización del apéndice. De hecho, muchas series hablan de falsos positivos o falsos negativos de ecografía de tomografía y que dependen de la localización del apéndice. En este paciente con la malrotación, el apéndice tenía una localización poco habitual, donde en realidad, tanto por eco como por tomografía, usualmente no los vamos a buscar. De hecho, en ecografía la maniobra se llama maniobra de compresión graduada, y es hacer presión sostenida sobre el abdomen contra el plano muscular del psoas ilíaco. Y ahí es donde se busca el apéndice. Entonces, si el apéndice no está ahí, realmente no lo vamos a encontrar, y esa es una causa muy importante de falsos negativos en ecografía. En tomografía es algo similar, porque por la ubicación, la grasa que le rodea, nos permite demostrar signos que en alguna ocasión puede ser más difícil localizar y determinar, tomando en cuenta también que el tiempo de evolución es un factor importante para la cantidad de hallazgos o la severidad de los hallazgos que podemos encontrar con el uno o con el otro método. Entonces, creo que en este paciente también la localización atípica del paciente, del apéndice, perdón, jugó un papel muy importante en un cuadro clínico no muy claro. Continuemos, Natalia, por favor. Listo. Entonces, los hallazgos de la cirugía fueron una malrotación intestinal con un ciego con gran distensión localizado en el hipocondrio izquierdo y asas de intestino delgado en el abdomen derecho. Un apéndice de 10 por 0.5 centímetros con un fecalito en la base apendicular, una base apendicular de buena calidad, adherencias a nivel del mesenterio, las cuales forman un anillo por donde pasa el colon derecho para formar el colon transverso y produce estenosis de este nivel. Se vio también el quiste de ovario derecho de 4 centímetros y no se encontró líquido libre en la cavidad. Con esto, las indicaciones postquirúrgicas fueron dejar a la paciente en NPO, control de signos vitales cada 6 horas, reposo relativo, control de ingesta excreta. Se le dejó con hidratación a base de lactato Ringer a 70 mililitros por hora. En cuanto a la medicación, para control del dolor se le dejó con paracetamol, ketorolaco y metamizol. Se le dejó como protector gástrico el omeprazol y para antiemético el ondansetron. En cuanto a la evolución de la paciente, al día siguiente se le intenta dar una dieta líquida, sin embargo la paciente no tolera y vuelven sus vómitos, por lo cual se le coloca una sonda nasogástrica. Manejaba adecuadamente el dolor, por lo que se le dejó con analgesia e hidratación y se le realiza una radiografía de abdomen, en la cual vemos los siguientes hallazgos. Vemos, como ya sabíamos, el colon ubicado en la parte izquierda del abdomen, que se encuentra bastante distendido, y vemos que a nivel de la ampolla rectal no encontramos aire. Entonces, bueno, se le deja a la paciente con la sonda nasogástrica 2 días más, y ya para el día 29 se le retira la sonda nasogástrica, se le prueba nuevamente dieta líquida y se le progresa a papillas, maneja adecuadamente el dolor y se le deja igual con analgesia e hidratación. La placa de control posterior a retirar la sonda nasogástrica fue esta, en la cual vemos que el colon se encuentra algo distendido, menor distensión en comparación con la placa previa, y vemos que a nivel de la ampolla rectal ya encontramos algo de gas. Bueno, con esta evolución tanto imagenológica como clínica, la paciente ya toleró adecuadamente la dieta, por lo cual el día 31, es decir, su 5º día de hospitalización, se le da el alta con una dieta blanda en papillas y para manejo del dolor paracetamol y con enzimas digestivas más simeticona. Bueno, hasta aquí el caso clínico. No sé si tengan más comentarios o alguna duda para pasar después de la revisión bibliográfica. Yo solo un comentario
para los residentes, tanto de imagen como de cirugía, creo que el trabajo en equipo en estos casos complicados es fundamental y pues la visita del cirujano a imagen siempre es beneficiosa tanto para ustedes como para nosotros, ¿no? Tal vez el diagnóstico de una apendicitis, pues ya lo podemos hacer los cirujanos también y nos apoyamos en las imágenes, es muy sencillo, pero en estos casos que son complejos o cuando un paciente no va bien, bajar y guiar la clínica al imagenólogo y ustedes también guiarnos en qué es lo que encontramos, creo que es fundamental para tomar buenas decisiones. Y este es un caso muy retador, muy poco frecuente, muy interesante, y que finalmente probablemente en esta enterolisis o esta desciolisis que se describe, se liberó el saco duodenal, que es una de las causas más frecuentes de los síntomas en estos pacientes, porque ustedes vieron en la evolución radiológica, es bastante buena, ¿no? Entonces, más que la misma apendicectomía, la desciolisis es lo que ocasionó el buen desenlace en esta paciente. Muchas gracias, Doc. Bueno, entonces, empezando ya con la revisión bibliográfica, yo les voy a hablar sobre la malrotación intestinal. Ya, bueno, este es un espectro de anomalías anatómicas congénitas que resulta de una rotación anómala del intestino cuando éste regresa a la cavidad abdominal durante la embriogénesis, o también puede deberse a una fijación anómala del mesenterio. Presenta una clínica variable, puede ser un hallazgo incidental, o puede ser ya mucho más grave hasta predisponer a complicaciones que pongan en riesgo la vida del paciente. Y puede presentarse de forma aislada o puede acompañarse de otras anomalías o ser parte de un síndrome. En cuanto a la epidemiología, la forma asintomática se ha visto que tiene una frecuencia de 1 en 6.000 a 1 en 8.000 recién nacidos vivos, pero se estima que una forma asintomática, es decir, los hallazgos incidentales, o hay personas en quienes nunca se diagnostica, puede llegar hasta 1 en 600 a 1 en 500 casos. Vamos a hablar un poquito de la embriología, lo que ya nos explicó el doctor Negrete, para entender más o menos cómo se da la malrotación. Entonces, bueno, como sabemos, el tracto gastrointestinal se forma a partir del saco vitelino. Y este en un inicio va a ser un tubo recto, que se divide en 3 porciones. El intestino proximal o anterior, que esté irrigado por el tronco celíaco, el intestino medio, que esté irrigado por la arteria mesentérica superior, que se divide en 2 porciones, en la parte duodeno-yeyunal y secocólica o ileocólica, y el intestino distal o posterior, que esté irrigado por la arteria mesentérica inferior. Entonces aquí tenemos un grafiquito en el que podemos ver las diferentes porciones del intestino. El intestino anterior, que está irrigado por el tronco celíaco, el intestino medio, que se va a desarrollar girando en torno a la arteria mesentérica superior, y el intestino distal, que se desarrolla en torno a la arteria mesentérica inferior. Entonces, el intestino medio va a crecer más rápido en comparación al embrión, por lo cual va a sufrir una herniación, una rotación, una reducción y una fijación. Entonces, lo que va a pasar es que primero, de la 5ª a la 6ª semana, este va a empezar a herniarse y va a sufrir su primera rotación, que son 90 grados en sentido antihorario. Entre la semana 7 a la 9 va a continuar creciendo y va a hacer una segunda rotación nuevamente de 90 grados, de igual forma en sentido antihorario, y en la semana 10 va a empezar a regresar a la cavidad abdominal. Regresa a la cavidad abdominal empezando por la parte proximal hacia distal. Y mientras regresa, hace un nuevo giro de 90 grados, haciéndolo un total de 270 grados. Y el momento en el que regresa la última porción, la parte más distal del intestino medio, va a ser otro giro de 180 grados, quedando la posición que todos conocemos. Bueno, el intestino también va a estar fijado, tiene 2 puntos principales de fijación. Esto va a ocurrir en la semana 12. Y estos puntos son principalmente el ángulo de Treitz y la válvula ileocecal. Entonces, en un paciente con una malrotación, vamos a encontrar una malposición y una malfijación de las grasas intestinales.
Esta malfijación va a producir estas bandas de LAD que ya nos habló también el doc, que son cordones fibrosos que pueden producir eventualmente una estenosis de las asas intestinales. Entonces, existen varias formas de clasificar a la malrotación intestinal. Esta me pareció una de las más sencillas, que es la de la clasificación de Stringer. Entonces, esta nos habla que existen 3 tipos de malrotación. La primera es una no rotación, en la cual el único giro que realiza el intestino medio es el primero, que es de 90 grados, y vuelve después a la cavidad sin hacer más giros. El tipo 2, que esta es la forma más frecuente, es una rotación incompleta, en la cual va a hacer los 2 primeros giros, es decir, va a girar 180 grados y regresa a la cavidad, sin hacer el tercer giro. Y por último tenemos a la rotación reversa, o el tipo 3, que esta, en lugar de hacer un giro en contra de las manecillas del reloj, va a hacerlo en sentido de las manecillas del reloj. Y este va a producir una obstrucción a nivel del colon, dejando libre el intestino delgado y el duodeno. Y encontré esta otra clasificación también, que es la de Jamieson, en la cual tenemos, son como más tipos. Entonces tenemos el tipo 1A, en la cual hay una no rotación, que es la misma que vimos en el gráfico anterior. La 2A no rota el duodeno, pero el colon rota normalmente. En la 2B vamos a tener una rotación inversa tanto del duodeno como del colon. En la 2C tenemos una rotación inversa del duodeno con una rotación normal del colon. En la 3A una rotación normal del duodeno con una no rotación del colon. Las 3B y C son una normalidad en la fijación de las asas intestinales, y la 3D tenemos hernias internas. Las asociaciones que pueden darse con una malrotación intestinal son, primero, malformaciones del tracto gastrointestinal, como una atresia o estenosis duodenal, y la gastrosquisis del onfalocele. Todos los pacientes que tienen gastrosquisis de onfalocele van a tener cierto grado de malrotación intestinal. Podemos también encontrar malformaciones de la vía biliar, malformaciones del páncreas, como un páncreas anular o una hipoplasia del páncreas dorsal, y las hernias diafragmáticas. Y en cuanto a los síndromes que pueden ir acompañados de una malrotación intestinal, tenemos a las trisomías, Patau-Edwards y síndrome de Down. La heterotaxia, cualquiera de sus formas, ya sea con asplenia o con polisplenia. Esta heterotaxia es como una duplicación de uno de los lados del cuerpo, es decir, la heterotaxia con polisplenia es como una duplicación del lado izquierdo, como tener 2 lados izquierdos en el abdomen, y muchos de ustedes también en el tórax. Y con asplenia sería como una duplicación del lado derecho. El síndrome de Brun-Belly, en el cual hay una anormalidad o una falta de formación de la musculatura de la pared abdominal anterior. Y el síndrome de Marfan, que es una colagenopatía. Bueno, existen otros síndromes, pero estos son los principales. En cuanto a la clínica, lo más común es encontrar esta anormalidad en los infantes, que se van a presentar con un volclo de intestino medio, el cual es una emergencia quirúrgica. En pacientes, en niños mayores, adolescentes y adultos, generalmente se van a presentar con dolor por obstrucción, que puede resolverse espontáneamente, y este es causado principalmente por las bandas de LAD. Y pueden presentarse también de manera episódica, dolor abdominal, melenas, y son pacientes que generalmente tienen pérdida de peso o falla de medro. En cuanto a los estudios de imagen, y esto es en lo que más me voy a enfocar, tenemos varias formas de diagnosticarlo, algunas más específicas y sensibles que otras. Entonces tenemos a la radiografía simple, los estudios radiográficos contrastados, el ultrasonido y la tomografía. En cuanto a la radiografía simple, esta tiene una baja sensibilidad y especificidad, principalmente cuando no existe un vólvulo de intestino medio. Pero lo que vamos a encontrar principalmente es la ausencia de colon en el lado derecho o en el cuadrante inferior derecho del abdomen. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Estos son pacientes, niños mayores, que fueron diagnosticados con malrotación intestinal, en los cuales vemos que hay se encuentran el colon únicamente en el lado izquierdo del abdomen.
en ambos casos. Bueno, estos exámenes no son tan sensibles ni tan específicos, ya que existen varios resultados que pueden ser falsos negativos o falsos positivos por la disposición del colon, que puede ser como variantes anatómicas normales. En cuanto a los estudios radiográficos contrastados, este es el examen de elección en niños pequeños para evitar el exceso de radiación por una tomografía. Y podemos realizar una serie esófago gastroduodenal o un colon por enema. La serie esófago gastroduodenal es el más utilizado y en este vamos a enfocarnos en buscar a la unión duodeno-yeyunal. El colon por enema, generalmente, al igual que la radiografía simple, no tiene muy alta sensibilidad y especificidad por sus altos resultados falsos positivos y falsos negativos. Pero lo que podemos encontrar es que el colon va a pintarse únicamente en el lado izquierdo del abdomen. Bueno, entonces para hablar de la serie esófago gastroduodenal, tenemos que recordar un poquito la disposición principalmente del duodeno en el abdomen. Entonces, bueno, como sabemos, el estómago se encuentra hacia el lado izquierdo, después va a cruzar la línea media para formar ya el duodeno, que sus dos primeras porciones se encuentran en el lado derecho del abdomen, y la tercera porción cruza la línea media para que la unión duodeno-yeyunal quede hacia el lado izquierdo. Se dice que tiene que pasar más lateral del pedículo izquierdo de los cuerpos vertebrales para considerarlo una unión duodeno-yeyunal normal. Entonces aquí tenemos unos esquemas de cómo se ve el duodeno en un paciente normal y en un paciente con una malrotación. Vemos en el paciente normal que el duodeno hace el giro normal y la unión duodeno-yeyunal se encuentra hacia la izquierda. Mientras que en un paciente con malrotación intestinal, vemos que en lugar de cruzar hacia la izquierda, se va hacia abajo el duodeno, quedando en la parte derecha del abdomen, y la tercera porción del duodeno queda generalmente por debajo del bulbo duodenal. Aquí tenemos algunos ejemplos. Este es un niño de 6 años en el cual se le realizó un estudio contrastado con bario, en el cual vemos que después del estómago, todos los vasos intestinales se pintan únicamente en el lado derecho del cuerpo. Aquí tenemos otro paciente. En este vemos que el duodeno sí hace una pequeña curvatura, pero vemos que no pasa los pedículos del lado izquierdo de los cuerpos vertebrales, por lo que también es considerado una malrotación. Y bueno, este es el último ejemplo. Este es un niño de 15 años en el cual se realizó también un estudio varitado, en el cual vemos de igual forma que a pesar de que hace una pequeña curvatura el duodeno, no es la curvatura normal, ya que ni siquiera llega a pasar la línea media. Y en una proyección lateral vemos como el duodeno baja, únicamente hace su trayecto hacia abajo. En cuanto al ultrasonido, en este vamos a encontrar una inversión de la arteria mesentérica superior y de la vena mesentérica superior, que son los que vimos en nuestra paciente. Vamos a encontrar que la tercera porción del duodeno no ocupa el espacio retromesentérico como lo hace en un paciente normal. Y vamos a encontrar el signo del remolino, que es igual el que vimos en el eco que les mostré. Entonces, bueno, recordando, esta es una disposición normal de cómo se vería en el eco la disposición de los vasos. Entonces vemos que en la primera imagen es un paciente normal. Vemos a la arteria mesentérica superior que está más hacia la izquierda que la vena. Y vemos que la tercera porción del duodeno pasa entre la aorta y los vasos mesentéricos. Mientras que en un paciente con una malrotación, vemos que la arteria está ubicada más a la derecha que la vena. Y la tercera porción del duodeno no pasa entre los vasos y la aorta, sino que se va hacia abajo. Y vemos aquí el mismo esquema que vimos, pero ya en una imagen por ecografía. Vemos que la vena se encuentra más hacia la izquierda que la arteria. Y bueno, vemos a la vena cava inferior y a la aorta, y vemos que entre la aorta y los vasos mesentéricos no encontramos a la tercera porción del duodeno. Y aquí vemos el signo del remolino, que es más o menos lo que les mostramos en el video anterior.
vemos que en el centro tenemos a la arteria mesentérica superior y en torno a esta va a girar la vena, formando el remolinito. En la tomografía computada, lo que vamos a encontrar son básicamente todos los hallazgos que encontramos tanto en el eco como en los rayos X. Entonces, tenemos ausencia de la porción retroperitoneal del duodeno, es decir, de la tercera porción, una inversión de la arteria y de la vena mesentérica superiores. Vamos a encontrar que el colon está principalmente hacia la izquierda del abdomen y el intestino delgado va a encontrarse a la derecha. Y vamos a encontrar aquí también el signo del remolino. Entonces aquí tenemos un ejemplo, esta es una tomografía contrastada en un corte Excel en el cual vemos al duodeno que está pasando por delante del páncreas. Ahí está el duodeno. Y vemos que el colédoco está desembocando por delante del páncreas. Y vemos que en la parte posterior, es decir, en la parte retromesentérica, no encontramos al duodeno. En este mismo paciente vamos a encontrar, bueno, aquí le dice un zoom, una inversión de la arteria y la vena mesentérica superior. La arteria a la derecha, la vena a la izquierda. Y en este mismo paciente, en un corte coronal, vemos la ubicación del intestino delgado que está marcado por el círculo rojo, que se encuentra únicamente a la derecha, y el colon marcado por el círculo verde se encuentra únicamente a la izquierda. Aquí tenemos otro paciente, este es un paciente que se presentó con un vólvulo de intestino medio, vemos que las asas están bastante dilatadas y vemos el signo del remolino. Aquí como les aparece con el dibujito. Bueno, eso en cuanto a la parte de imagen. El tratamiento y pronóstico lo voy a resumir porque ya más o menos nos habló el doctor Negrete de esto. Y es básicamente lo que se va a hacer es una movilización del intestino. Se va a hacer una división de las bandas de LAD para desobstruir. Puede realizarse, como puede no realizarse, una fijación del duodeno y del ciego. Se hace una apendicectomía profiláctica porque estos pacientes, como tienen el apéndice en una localización distinta, pueden llevar a diagnósticos equivocados y llevar a complicaciones. Y esto puede igual realizarse, ubicarse al intestino delgado a la derecha y al colon a la izquierda. Bueno, en conclusión, la malrotación intestinal sintomática es algo poco frecuente. Puede ser más frecuente una asintomática. Existen varios tipos y grados de malrotación intestinal, por lo cual un examen normal, pero un paciente que tenga una alta sospecha, no descarta esta patología. Y el tratamiento va a depender del grado, de los síntomas y de las complicaciones que tenga el paciente. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y les dejo la bibliografía que utilicé para mi revisión. Ricardo, yo tengo una pregunta. En este caso, la apendicitis, que el apéndice inflamado que se ve ahí, incluso se describe como un apendicolito, en la base, ¿es causa o efecto de este cuadro? Es decir, ¿pudo haber sido eso lo que estaba molestando? ¿Pudo ser de forma, una congestión del apéndice? De forma por el cuadro obstructivo, era un mix de las dos cosas. No sé qué opinas. Bueno, yo creo que pudo haber sido como un mix de ambas cosas, o incluso pudo haber sido que ya por la apendicitis empezó su cuadro de como un hilio o algo así, y después, porque vimos que tenía también sus bandas de LAD, eso pudo empeorar la obstrucción. Pero creo que realmente no se podría saber cuál de las dos fue causa o efecto de cuál. Creo que es difícil, ¿no? No sé qué opinas, Ricardo. Nati, ¿y tenemos el resultado de patología del apéndice? La verdad no lo... Creo que eso es importante porque si es que hay neutrófilos en la capa muscular, pues eso es apendicitis y por el tiempo de evolución del dolor, pues muy probablemente se pueda afiliar la causa del dolor a eso. Pero creo que ese es un detalle que a nosotros sí nos marca un criterio
para poder asegurar que esa haya sido la causa del dolor. Entonces, la apendicitis aguda cuando se produce, pues va a desencadenar finalmente en una necrosis, en una perforación. Ahí sí está descrita la apendicitis crónica, es un poco controversial ese tema, no es algo que esté aceptado globalmente por las sociedades de cirugía. Pues la apendicitis aguda cuando empieza a presentarse, ya sabemos todos el desenlace. Entonces, clave creo que en este caso sí es ver el resultado de patología para ver si es que hay neutrófilos de la capa muscular, y si es que es así, probablemente sí sea la etiología del dolor. Pero sí me llama mucho la atención la evolución radiológica postoperatoria, en la que la neumatización del intestino pues mejoró notablemente. Entonces, eh, creo que la desiolisis tuvo mucho efecto. Creo que sí le liberaron las bandas de ahí. Tal vez no está descrito como un procedimiento de las, pero finalmente en los hallazgos se está hablando de que causa este remolino, este whirlpool del mesenterio que fue liberado. Entonces, creo que sí, eso fue el efecto más importante en la paciente. Y creo que deberían publicar el caso porque está súper bien documentado. Sí, les recomiendo hacerlo porque están muy interesantes las imágenes, y se puede hacer esta correlación con las imágenes de la cirugía, con las imágenes de la tomografía. Entonces, es bastante publicable, por lo poco frecuente. Gracias, Doc. Nati, no sé si brevemente, muchas gracias Ricardo, no sé si brevemente puedo compartir pantalla. Cargué la tomografía desde el sistema y me dio la impresión de que durante lo que pasó el video se cortó y no se alcanza a entender mucho esto que justo Ricardo nos menciona, el whirlpool o el remolino, este giro que hace la arteria sobre la vena. La puedo demostrar desde el sistema rapidito, y también dónde estaba el apéndice localizado y por qué este es un cuadro completamente atípico. A ver, déjeme ver. Pienso que ella puede compartirla, Doc. Ok, voy a... no tengo la opción en ninguna parte de compartir la pantalla. Espérame un rato, espérame un rato. Ya la tengo. Ya. ¿Se alcanza a ver mi pantalla? Todavía no. ¿No? Sí, ahí sí. Sí, ahora sí. Voy a pasar muy despacito. Esta es la tomografía en corte axial, la fase contrastada. Y un poco lo que hemos estado viendo es, esta es la posición esta es la arteria mesentérica superior, esta es la vena mesentérica posterior. Hasta este punto es la disposición. ¿Se alcanza a ver un puntero? Sí. Sí. Esta es la disposición hasta este punto normal, es como deberíamos ver la posición de los vasos, pero conforme seguimos bajando, voy a ir bajando muy despacio, vemos que la vena hace un giro por adelante en sentido antihorario de la arteria mesentérica superior, y comenzamos a ver este arremolinamiento de las asas aquí, y esto es lo primero se acentúa incluso conforme vamos descendiendo aquí. Voy a ir regresando un poco más para poder entender. Esto es más bonito cuando podemos ver cómo está moviendo, si es lo que primero salta a la vista. Entonces, cuando nos topamos esto, decimos, uy, esto está completamente complicado de poder entender. Adicionalmente a eso, adicional a este giro, había un poquito de ganglios también aquí, reactivos inflamatorios inespecíficos como este, y el apéndice secal es el que tenemos aquí adelante, y nos resulta curioso desde la parte de imagen que en realidad tomográficamente es un apéndice normal, probablemente es un cuadro muy inicial
y por eso no lográbamos verlo como tal a un apéndice marcadamente inflamado. Es el que está siguiendo mi puntero. Viene por acá, gira un poquito acá y estamos en el epigastrio, un poquito hacia el mesogastrio y termina aquí. Esta es la punta del apéndice. Entonces, nada más de eso quería dejar un poco más claro tal vez este giro es el Whirlpool que Ricardo nos estaba mencionando. Eso, muchas gracias. Si nadie tiene alguna pregunta, alguna inquietud, creo que daríamos por finalizado entonces este gran round. Muchas gracias, Ricardo, por tu participación. Muchas gracias, Natalia, por la exposición del caso. Creo que eso sería todo. Muchas gracias y Muchas muchas gracias a gracias todos por por la su atención. invitación. Gracias. Gracias.